nuestro invitado del día de hoy es Daniel Shambo y les voy a hablar un poquito de él. Daniel es un diseñador interactivo interesado en explorar las intersecciones entre diferentes disciplinas tales como el diseño, la biología, el arte y la tecnología. Utiliza nuevos medios, realidad virtual y creative coding como herramientas para crear experiencias audiovisuales inmersivas en pantallas y espacios cuyo origen provenga de sensores, datos y la interacción de la audiencia. Es egresado del Cum Laude de la Universidad de los Andes, espero haberlo dicho bien, con opciones académicas en computación visual, ingeniería en sistemas y en cine, video y animación, arte. El tema del que nos va a hablar hoy Daniel es sobre las instalaciones interactivas usando Quill y Touch Designer. Y bueno, no me queda más que darle el paso a Daniel. Daniel, el espacio es tuyo y bienvenido. Hola Iván y Miguel, muchas gracias por el espacio. También a todos los que se conectan a mirar. Entonces, pues nada, estoy muy contento de estar aquí. Les voy a contar un poco de quién soy yo, qué he hecho. Después vamos a hablar un poco como del proceso de creación de la última instalación interactiva que hice. Y al final, si nos queda tiempo, quisiera hacer un pequeño demo mostrándoles cómo integrar una animación de Quill en un programa como Touch Designer y poner una interactividad muy sencilla. Entonces, pues bueno, sin más introducciones, voy a compartirles pantalla y voy a empezar a contarles un poquito. Entonces, bueno, ya está, esto fue un poco lo que Iván nos acaba de contar. Les comento un poco sobre mi trabajo. Yo hago animación y nuevos medios para distintos escenarios y pantallas. Entonces he tenido la fortuna de trabajar en proyectos de mapping, que es proyecciones de gran formato, obras de teatro con integración de video y coreografía. También he trabajado en conciertos. Los que sean colombianos como yo sabrán del Estéreo Picnic o conocerán a Fonseca. Yo he trabajado en estos espacios y con estos artistas. Y también, digamos, hago videos para formatos de domo. En el Planetario de Bogotá y en otros planetarios he tenido la fortuna de exponer. Entonces, este es como el lado de animación y también está el lado de las cosas interactivas. Mi tesis de pregrado fue una instalación interactiva que tenía que ver con la biología y cómo podemos crear especies virtuales digitales y como todas estas matices que existirían. Entonces, como esta cruzada por conocer la tecnología y trabajar con ella, me topé con Quill y todo el trabajo que se ha empezado a hacer acá. Esto es un poquitico de lo que yo comencé a hacer con Quill. No sé si algunos de ustedes participaron en el challenge de animación y un juego de pelea. Yo hice este personaje que es un pequeño pajarito y digamos que he utilizado Quill. Al principio fue como una herramienta de prototipado y casi que para jugar y entretenerse. Pero les cuento un poco los usos que ya le he dado más formalmente. El primero, y creo que muchas personas lo utilizan, es para hacer prototipado y mockups. Esta, de hecho, es una de las primeras cosas para las que utilicé Quill en el mundo de la interactividad y era para poder bocetar rápidamente cómo quiero que sea la instalación, qué tan grandes me interesan las pantallas, cómo serían los sensores para interactuar, a qué altura estarían, todas estas cosas que digamos requieren un diseño preliminar, se pueden prototipar muy rápidamente en una herramienta como Quill, ya que puedo ponerla en escala 1:1 y estar de pie en el espacio que voy a construir después para la instalación interactiva. Entonces, esta es como la gran primera forma en la que empecé a exprimirle todo lo que yo podía a Quill. La segunda cosa que empecé a hacer fue
digamos acá estamos usando Medium y Quill también. Fue para hacer sets y para hacer efectos especiales en animación. Entonces, pues digamos, con presupuestos pequeños y con deadlines cortos, lo que se puede empezar a hacer es modelar muy rápidamente en realidad virtual algunos sets y hacer efectos especiales con el Anim Brush o con otras técnicas en Quill, importando, digamos, lo que yo hago aquí. Si se dan cuenta, este personaje a la derecha es animado en Maya por un animador que trabaja conmigo, y lo que yo le pido son los key poses necesarios y yo los pongo en la línea de tiempo de Quill, y sobre eso me imagino cómo son los efectos especiales encima. Después es renderizar esa secuencia de Alembic o FBX y después con Compositing integrarla en el loop final de la animación. Entonces, digamos, esa es la segunda gran herramienta, o bueno, caso de uso para el que uso estas herramientas. Y la tercera son los cortos animados. Este no ha visto la luz del día todavía, es un work in progress, pero quisiera aprovechar un poquito el espacio para contarles. Me interesa mucho trabajar con Quill y ver cómo se puede usar esta geometría y cosas de compositing para llegar a unos looks un poquito distintos, que digamos aprovechen todas las bondades que tiene Quill, pero no se limiten a lo que se puede hacer solo dentro del programa. Entonces, bueno, digamos, esa fue la gran introducción, perdón si me alargué, pero finalmente llegamos a la parte interactiva. Y entonces les voy a contar un poco el proceso de cómo llegamos a hacer esta instalación. Fue comisionada por el Ministerio de Tecnología de Colombia para el evento Colombia 4.0, que es parte del SIGGRAPH en Colombia, y se hizo con la producción de Timbo Studio. Entonces, pues bueno, les cuento un poquito. Para aquellos que les interesa el diseño interactivo, existe esta tesis doctoral de Mats Hobby que habla en profundidad sobre cómo se pueden diseñar estos espacios y cuáles son las características reales que estamos buscando para hacer que sean favorables y exitosos. Entonces, les voy a compartir un pequeño video de cómo terminó la instalación. Entonces, la instalación tuvo 3 grandes ambientes, 2 jardines y una como de pétalos y flores interactiva, para la cual se utilizó Quill fue para los 2 que son tridimensionales completamente, estos del jardín diurno y nocturno, y este que vende las flores son ilustraciones bidimensionales. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es utilizar un sensor Kinect, que probablemente todos lo conocen por el Xbox. Este sensor tiene la bondad que el código para utilizarlo es asequible, entonces cualquier persona puede entrar y descargar el SDK, que es el Software Development Kit, y empezar a jugar con los datos de ese sensor. Entonces, lo que se hizo acá fue buscar las siluetas de las personas, traquear su posición, y dependiendo de la posición y de ciertos movimientos que están haciendo, yo decido hacer brotar estas flores que fueron hechas en Quill en distintos sitios del espacio. Entonces, bueno, ese fue el pequeño video. Ay. Ups, listo. Entonces, bueno, la primera parte con la que arranca todo esto, como arrancan la mayoría de las producciones artísticas, es con un concepto. Entonces hay que investigar, buscar estados del arte referentes, después aterrizar toda esa información en moodboards y bocetar esas ideas, y al final hacer mockups y planos y todas estas cosas que digamos pueden ayudar para, entre comillas, vender la idea. Entonces, bueno, este es un poco el brief con el que nosotros aprobamos la propuesta. Se hizo una propuesta de una instalación interactiva que llevara a la audiencia un jardín mágico, y con distintos sensores se traducía la corporalidad del movimiento al color y sonido de este espacio. Entonces, finalmente el jardín se compuso de diferentes especies de plantas. Entonces, bueno, acá están los referentes y estados del arte.
Estos son personas que trabajan mucho con interacción, les recomiendo pegarles una revisada si les interesa. Ahí queda para que los miren, sobre todo Akiko Yamashita es una tesa haciendo este tipo de instalaciones. Entonces, bueno, este fue como un mood board de a lo que yo le quería apuntar. Esto es lo que yo quería lograr con la instalación. Y digamos, esto al principio iba a estar en un domo, entonces era muy chistoso porque al principio yo quería hacer que fuera una planta paramétrica y que las personas pudieran llegar y cada uno crear su propia flor y se fueran acumulando en un jardín, pero digamos, toda la programación detrás de eso habría sido muy compleja. Después miramos si hacer un remolino en el domo que fuera mucho más sencillo de programar, y finalmente aterrizamos en la idea del jardín gigante, con una versión día y una versión noche, donde hubiera distintas flores. Entonces, bueno, sí, hice estos pequeños como color quiso, como concept art casi de cómo me imagino esto. Y bueno, aquí les quería mostrar un poquito estas flores también. Estas flores y estos hexágonos también fueron hechos en Quill. Y esta es la primera gran bondad que tiene estos modelos, pues, y es que son tan ligeros que puedo multiplicarlos casi hasta el infinito sin que tome mucho procesamiento del computador. Entonces, bueno, estas fueron las florecitas que se utilizaron para la parte bidimensional y para el pasto es simplemente un cono y con un proceso que se llama instancing, que es básicamente poder multiplicar esa misma geometría muchísimas veces sin que consuma recursos. Lo que hago es multiplicarlo y decidir dónde quiero que sea de una escala u otra. Entonces, no es que los pastos desaparezcan y aparezcan cada hoja de césped, sino que yo lo que estoy haciendo es reducir su escala a cero o hacerla grande para que aparezca. Y después empecé a integrarle flores. Entonces, inicialmente yo planeaba hacer todo dentro de este programa que se llama Touch Designer, el cual les voy a mostrar ahorita. Pero digamos que a medida que iba desarrollando la aplicación, pues me daba cuenta que el look que estaba generando no me terminaba de gustar, por un lado, como que estas sombras duras, estos negros no me gustaban. En segundo lado, pues digamos el modelado no era mi favorito y también como que no tenía no tenía casi dirección de arte. Entonces, fue en este punto que yo dije, bueno, ¿qué pasa si hago las flores en otro programa y las importo acá? ¿Me funcionaría? ¿Podría integrar Quill y Touch Designer? Entonces, pues me puse en la tarea. Digamos que el modelado no tiene absolutamente nada de diferencial. Utilicé la menor cantidad de strokes como pude e hice, digamos, esta pequeña variedad de plantas. Entonces, bueno, una vez ya tuve los assets creados, tienen, digamos, tres bondades que puedo rescatar, que son, primero, son assets que son súper bajos en polígonos, entonces esto que nos permite que sean muy eficientes y que sean replicables, es decir, los puedo multiplicar muchas veces sin que me consuma recursos. Lo segundo es que la información de color en Quill funciona con los vértices de color. Entonces, esta información se traduce de programa a programa de forma muy sencilla. Entonces, no requiero hacer UV unwrapping, texturizar, shaders, todas estas cosas. Y finalmente son assets muy estilizados, es decir, que puedo hacer la dirección de arte desde el principio yo mismo, con muy pocos recursos. Entonces, eso mismo que les mostré arriba con los nuevos assets se ve así. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de flores que puedo tener es muchísimo mayor. No tengo este problema de las sombras negras y pues como que hay una cohesión entre todos los assets. Entonces, voy a saltar rápidamente aquí al código para que lo miremos muy rápidamente, y les pueda mostrar, digamos, muy rápidamente qué es lo que está pasando.
Entonces esta es una telaraña gigante, no se asusten, por favor. Básicamente lo que yo tengo es un plano grande, perdón, me acerco acá, tengo un grid, que es pues una retícula sencilla, súper con muchas subdivisiones. A esta grid le pongo un noise para que digamos sea como un terreno, y sobre este grid yo lo que voy a hacer es decidir plantar las cosas. Entonces cada uno de las plantas, por ejemplo esta, yo le digo a la planta, hola, esta es mi planta, quiero que tú te pongas encima de cada uno de los punticos, de los vértices de ese grid. Entonces, básicamente lo que tengo son clones de esta planta que van creciendo y achicándose sobre esa retícula. Y este proceso lo hago para cada una de las plantas. Entonces, aquí está la roja, aquí está esta que es moradita, y básicamente lo que estoy haciendo es hacer ese mismo proceso para absolutamente todas. Voy a ahorrarles un poco toda la parte de interactividad porque no, nos alargaríamos mucho, pero se termina viendo así. Una vez yo sumo todas esas plantas sobre la misma retícula, pues digamos que obtengo todo el ecosistema funcionando. Entonces, digamos, este es la creación de la parte interactiva. Es una red de telaraña gigante, y cada una está adentro, tiene más cosas. Y entonces, pues digamos, es un proceso un poco largo y tedioso, pero es sencillo. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar por ese lado. Entonces, bueno, este es un poco lo que les estaba mostrando, y lo bueno de hacerlo en código es que se vuelve paramétrico, es decir, que yo puedo decidir cuántas hojas de pasto tengo, cuántas flores rojas tengo, cuántas flores naranjas, cuántos cartuchos, cuántos tréboles, etcétera, etcétera. Y de esta forma, pues digamos, en la conversación con el productor y con el cliente, uno puede decidir, bueno, más de estas flores, estas de este tamaño, como que todo se puede ajustar sin necesidad de estar como asustado de que todo está puesto específicamente en un sitio amarrado. Entonces, bueno, este video creo que ya lo han visto un poco, pero se los voy a poner. Y este es, digamos, la prueba final en el estudio. Entonces, aquí abajo pueden ver está el sensor del Kinect. En la parte izquierda tenemos un mock-up de cómo más o menos sería la instalación en escala real. Esta terminó siendo el doble de grande, entonces imagínense la persona con la mitad del tamaño. En la parte inferior derecha tenemos el render total que se está haciendo, y pues ahí pueden verme a mí y haciendo un poco el demo de cómo sería la interactividad. Listo. Entonces, bueno, ya in situ lo que hay que hacer es un poco decidir ajustes finales, calibrar el sensor para la distancia que se quiere, escalar las flores para que sean del tamaño que se quiere también, y digamos cómo hacer para mí algo que es muy importante es hacer todo el proceso de observar a las personas, ver cómo están interactuando, saber cómo podría yo mejorar o cambiar la parte interactiva para que se enganchen más los usuarios, y pues también un poco disfrutar después del arduo trabajo. Entonces, listo, digamos, ese fue un poco el overview que yo les quería mostrar de cómo desarrollé esta instalación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, o Iván o Miguel quieran conversar sobre algo, que profundicen algo, antes, Sí, digamos, de pasar. Dime. yo tengo una pregunta, sobre todo en la parte de la planificación. Cuando tú empezaste a planificar justamente toda esta parte de interactividad, ¿tú viste la necesidad tal vez de recurrir a, no sé, posiblemente a, llamémosle como asesorías por parte de otro tipo de profesionales para que te puedan, no sé, dar una cobertura en la parte de programación, en la parte de dirección de arte, en la parte de realidad virtual, para que sepas si vas por el camino correcto? Sí y no al tiempo. ¿Por qué?
digamos que por un lado, esto se hizo con un equipo muy pequeño, entonces digamos que las conversaciones estaban amarradas a ese equipo, pero por otro lado, yo llevo un proceso también parecido al de la comunidad aquí de realidad virtual en una comunidad de programadores y desarrolladores en esta plataforma. Entonces, digamos que ahí he tenido la oportunidad de estar en charlas y ver el trabajo de profesionales que llevan dedicándose a esto muchos años. Entonces, digamos que tenía una idea o unos instintos, pues, de cómo quería abordarlo, por un lado, y por otro lado, digamos que la forma en la que yo decido abordar estos retos es poder lograr una cosa bien y después coger como esa semilla o ese núcleo y replicarlo y agrandarlo hasta sacarle todo el jugo. Entonces, lo que hice en este caso fue, listo, voy a utilizar simplemente la posición de las personas con el Kinect y voy a cambiar la escala de estas flores. Eso fue, casi que eso es todo lo que está pasando. Pero entonces la pregunta no se vuelve tanto técnicamente cómo logro eso, porque la parte técnica, si bien es tediosa y repetitiva de tener cada una de las flores en el grid y se trata más de descubrir cuáles son las cosas que son interesantes y enganchadoras de hacer. Entonces, en este caso era tener claro ese concepto que es, voy a darle a las personas la oportunidad de brindar vida en un jardín digital. Y eso es poderoso y eso es, digamos, muy disfrutable. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo hacemos para que, digamos, esto tenga el impacto que queremos que tenga? Y ahí vienen conversaciones con el que fue el productor, con, digamos, el cliente, porque no sé si sabe, pues probablemente sepan de esta película Encanto que acaba de sacar Disney, Sí. que tiene, digamos, su historia pasa aquí en Colombia. Entonces, en las conversaciones con las personas de Colombia 4.0, ellos estaban muy entusiasmados con esto y querían, digamos, conectar, si bien no hay una conexión directa entre esta instalación y la película, narrativa y conceptualmente lo que estamos haciendo es buscar hablar de la abundancia, de la naturaleza y de la conexión que uno puede tener con esto como colombianos a través de herramientas tecnológicas, animación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todas estas cosas fueron armando la instalación con o sin pensarlo. Pero también el timeline fue tan corto que creo que no tuve el espacio mental de decir, ¿será que lo que estamos haciendo sí tiene sentido? Sino que tocaba hacerlo y pues menos mal tuvo sentido. Básicamente o sea, es como que te aventaste al ruedo y estabas viendo si es que lo estabas haciendo bien. O sea, a la final, mientras tú estés convencido de que lo que estás haciendo funciona, creo que ese es el camino, ¿no? O sea, a la final también te ayuda bastante, digamos, esta parte de experimentación, llamémosle pues. Claro, claro. Y digamos, yo vengo de una escuela de diseño en la cual el prototipado es casi que la religión. Nosotros no pensamos el diseño como algo que viene de la cabeza y se pone en una pantalla, en un papel, en lo que sea, en un producto, sino que lo que hacemos es coger esa idea y casi que ponerla en el testing ground a ver qué pasa con eso. Y entonces en este caso se hizo eso. Yo empecé a jugar con el Kinect, puse a personas a jugar con el Kinect, a saber qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se vería chévere y también, digamos, es un poco nutrirse de referentes, creo que esa parte también es muy importante. Y si uno ve que X artista está haciendo algo en Nueva York, en el Art House, que es como la meca de estas cosas, y tiene similitudes con lo que uno está haciendo en cuanto a la interacción, en cuanto al look, en cuanto a quién sabe qué,
pues también, digamos, uno ahí puede apoyarse y decir, bueno, vamos por buen camino. Pero al fin y al cabo, sí, es un salto al vacío. ¿Cómo fue que tú llegaste a conocer un poquito lo que sería la herramienta de Quill? O sea, ¿ya habías manejado previamente la herramienta? ¿Habías experimentado tal vez un poco con el arte usando las gafas y el Quill? Y ahí ya como que te aventaste también a experimentar un poquito con esa técnica. Sí, digamos que yo un poco tenía separados esos dos mundos. Yo trabajo en animación y también hago cosas interactivas. Entonces en el mundo de la animación ya conocía Quill y ya lo había usado para hacer estas cosas de los VFX y como pequeños personajes y cosas así, pero no lo había amarrado a la parte interactiva casi que porque no había tenido la necesidad y creo que en este proyecto surgió esa necesidad. Entonces, pues yo me dije, a ver, busco referentes de flores, me siento un par de tardes en Quill a hacer las flores lo más sencillas que pueda y miramos qué pasa. Eh, Hubo un proceso grande de ensayo y error de cómo es mejor importarlas en el programa, cómo manejar los vertex colors, todas estas cosas, pero no es nada que una tarde buscando en internet y en foros de Reddit no se pueda resolver. Entonces creo que también esa es como uno de los grandes aprendizajes que he tenido en este proceso y es que si bien yo no soy un programador o un desarrollador full time y eso es lo que yo sé hacer, pues puedo encontrar las suficientes herramientas en línea, en tutoriales, en foros y en demás cosas, amarrándolo casi como que uno tiene una idea muy alta y después la va aterrizando técnicamente a lo que uno puede lograr. Entonces, sobre todo eso es lo que me interesa un montón de Quill y es que ahora que abrí esa puerta, pues digamos que puedo ser mucho más creativo con los assets que genero, eh, porque no tienen que ser, digamos, todo lo que se usa en este mundo de la interactividad y los nuevos medios, que es apuntarle al render más fotorrealista. Ahorita que salió Unreal 5, mejor dicho, todo se quiere ver fotorreal y me parece que también es valiosa hacer la apuesta de buscar un look estilizado, un look más plano que tenga que ver con otros lenguajes gráficos. Súper. Súper bien. Y toda esa parte, la parte de la interacción, es decir, cuando ya la persona se mueve y todo eso, en el programa de Touch Designer, ¿es código o todos son los nodos que nos mostraste como telarañas? Digamos, hay un par de cosas que son código, pero 90% son nodos. Y eso es lo que es Ok. fabuloso, porque si uno viene de trabajar, qué sé yo, en Nuke o en Blender o en algún programa que está hecho a base de nodos, Ujú. pasar a programar en Touch Designer no es un salto al vacío como tener que aprender Python desde cero, sino que es un salto gradual de entender qué puedo traer de mis conocimientos como diseñador o como artista y qué necesito desarrollar o aprender o trabajar como el músculo de programador, ingeniero, desarrollador. Entonces, pues eso me parece una buena pregunta para que, si están de acuerdo, pasemos al pequeño demo, o no sé si Claro. Claro, claro me que quieren sí. preguntar algo. Sí, listo. Ah, Entonces les voy a hacer un pequeño demo sobre cómo utilizar Touch Designer para hacer un par de cosas muy sencillas. Entonces, este es un pingüinito que hice hoy en Quill está súper y chévere. vamos a intentar eh, darle un poquito de interactividad a este pingüino, que de hecho hace nada más unos días logré importar las animaciones de Quill a Touch Designer. Entonces, bueno, así se ve el pingüinito en Blender. Vamos a mirar esto entonces. Entonces, bueno, vamos a abrir el programa. Aprovecho para contarles que Touch Designer es un programa que tiene varios tipos de licencia. La licencia gratuita es supremamente amplia.
y yo les recomiendo que lo descarguen y jueguen un poco con él. No tiene, digamos, ninguna limitante en cuanto al aprendizaje esta licencia. Entonces, si les interesa el tema, ahí está. Entonces, este es un programa que funciona a base de nodos, que son como cajitas, y cada cajita se puede conectar con otras cajitas. Cada una hace algo en particular y digamos que surge bastante complejidad muy rápido. Entonces, las cajas están divididas en estos distintos colores. Las composiciones son, digamos, los contenedores grandes dentro de los cuales están pasando más cosas. Entonces, estos son como más del lado de programación o ya veremos cómo usarlos para crear una escena 3D. Los tops son todo lo que tenga que ver con píxeles, es decir, imágenes, videos. Entonces, no sé si han usado, por ejemplo, Resolume o cosas así. Aquí tenemos iPhone. Podemos hacer el video device-in. Ah, bueno, estoy usando la cámara, pero... Uy, Sí, no te debía haber pusiste hecho verde. eso. Pero ahí eso arreglamos. A ver, apago un momento y vuelvo a prender. No debía haber hecho eso, pero bueno. Y entonces aquí tenemos todo lo que son imágenes, círculos, cuadrados, fotos, videos, efectos como lo que habría en After, por ejemplo, level, blur, mates, todas estas cosas. Chops son los channel operators, estos son señales. No sé si alguno ha trabajado con sintetizadores o cosas así, pero entonces un chop es básicamente un número que va cambiando con el tiempo y lo podemos ver como una señal. Entonces, una señal sinusoidal, una señal gaussiana, una señal triangular, bueno, esos son los chops, señales. Entonces voy a hacer acá, por ejemplo, un top es un ruido, por ejemplo, esto puede ser un top, un chop, como les había mostrado, un LFO, una señal. Los SOPs son Surface Operators, o sea, 3D. Todo lo que sea 3D es un SOP. Una caja, una esfera, un modelo de quill, todo esto son SOPs. Entonces, bueno, acá dejamos una esferita. MAT son los materiales, entonces si han trabajado en Blender o en Cinema o cualquiera de estos, un material de wireframe, un material Phong, un material PBR, un material constante, que este es como el de Quill, etc. Y bueno, estas dos son más complejas, no vamos a entrar ahorita en esas, no las necesitamos. Entonces, bueno, si en algún momento no digo algo que es muy complejo o cualquier cosa, por favor deténganme y aclaramos. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es que yo de Quill exporté un Alembic. Entonces, voy a arrastrar el Alembic del pingüinito a Touch Designer. Y así nomás, así de fácil, ya tengo el pingüinito. Hay que hacer un par de cosas acá para que funcione. Lo primero va a ser computar las normales del modelo. Ya con eso podemos ver un poquito más claramente al pingüino. Y para lograr que el pingüino esté animado, lo que tenemos que hacer es poner el frame rate igual que lo teníamos en la composición de Quill. Esto fue a 24 cuadros. Y pues todavía no pasa nada. Eso es porque acá en el tiempo tenemos que decirle que esto funcione con un índice. Entonces, el índice básicamente es qué tan completo está la animación. Entonces, esto es un número que va de 0 a 10. Y ese es nuestro loop de animación. Entonces, para lograr que esto esté animado, necesitamos una forma en la cual podamos hacer que este número esté cambiando de 0 a 10 en un loop. Entonces, para eso vamos a usar los channel operators. Entonces vamos a usar un LFO, que es un oscilador de baja frecuencia. Este normalmente está yendo de menos 1 a 1 muy rápido. A mí me interesa hacer que sea una rampa, es decir, que vaya de 0 a 1 y se devuelva.
Entonces acá va de 0 a 1 y se devuelve. Listo. Entonces ahí es el primer paso. Después necesito conectarlo a algo para decirle, oiga, yo no quiero que vaya de 0 a 1, sino que vaya de 0 a 10. Entonces esto lo puedo hacer con un operador que se llama math. Un operador que se llama math. Bueno, perdón, no he explicado nada de esto. Si con clic izquierdo arrastro las cajitas y aquí para conectar una nueva, con clic derecho le hago clic y él me pregunta cuál cajita voy a usar. Escribo en el teclado MA de math y acá tenemos matemática. Entonces me voy al tab de rango y en este momento está yendo de 0 a 1 y yo quiero que vaya de 0 a 10. Listo. Entonces ahora este número va de 0 a 10. Si yo quiero que vaya más lento, bueno, ya miramos eso. Y finalmente voy a amarrarlo a un nulo, que digamos no hace nada, pero este es el nulo que yo voy a usar para decirle, por favor mueva este número. Para hacer esto despicho aquí el más, y ahora cuando paso por encima con el mouse se va a poner en verde el canal. Y decido arrastrar este canal aquí a tiempo. Al soltarlo me va a decir cómo deseas exportar esto. Yo le digo una chop reference, o sea que siempre va a estar haciendo referencia a este valor. Entonces, ya ahí tenemos a nuestro pingüino animado. Entonces vemos que va un poquito lento. Yo puedo ir a los ajustes del oscilador y eso es la frecuencia del oscilador. Si la frecuencia es menor, va a ir más lento. Si la frecuencia es mayor, va a ir más rápido. Entonces dejémosle una frecuencia de 2. Listo, tenemos una animación de Quill funcionando. Ahorita lo que vamos a hacer es ponerle aquí un transform que vamos a usar más adelante. En este transform, Una pregunta. Dime, sí. ¿Esa animación de Quill es usando los key transforms o es frame No, by es frame? usando frame by frame. E igualmente se puede importar el Touch Designer de los dos tipos o solo puede ser el frame by frame. Hasta ahora no he logrado que me funcione de otra forma que sea con frame by frame. O sea, que sea la animación, tengo que hacer el bake. Sí, exacto. Ok. Listo. Exacto, hay que bakearla. Listo. Este transform es un transform, digamos, de objeto 3D. Puedo rotar el objeto. Entonces, aquí, por ejemplo, lo puedo rotar en el eje X. Puedo cambiarlo de lugar. Puedo escalarlo y demás. Entonces, pronto vamos a utilizar esto. Voy a amarrarlo a un nulo de nuevo, que no hace nada. Y entonces ahora para renderizar esto necesito decirle a este SOP que se vaya a una geometría. Entonces esto va a ser la geometría. Voy a poner también una cámara que va a estar mirando a nuestro pingüino. Y finalmente voy a poner una luz que es necesaria para que se pueda renderizar. Cuando ya tengo estas tres cosas, puedo ir a los tops, que son mis píxeles, y decir render. Quiero que me hagas un render de estas tres cosas. Entonces él automáticamente va a decir, agarro esta luz, agarro esta cámara y agarro esta geometría, y ahí tenemos nuestro pingüino. De nuevo voy a amarrar esto a un nulo, que va a ser, digamos, el final de mi cadena. Perdón. Clic izquierdo, nulo. Voy a ponerlo lejos porque es, digamos, lo último que va a estar en la cadena. Y con este botoncito azul le doy display. Entonces ya podemos ver lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, en este momento, como se dan cuenta, el pingüino tiene un material que no replica el look de Quill. Entonces, para sacar la paleta de todos los operadores, no lo he hecho hasta ahora, perdón, es picho tab. Así es que puedo ver todos los operadores. Y vamos a ponerle, a mí me interesa un Fong, ya les voy a mostrar más adelante por qué. Entonces, arrastro este material encima de la caja y le digo, por favor, este es el material que quiero usar. Y aquí en los ajustes del material,
vamos a bajarle al brillo y subirle a el constante. Entonces aquí cada vez lo que voy a hacer es empezar a buscar un poco replicar ese look que nos da Quill. Entonces le voy a bajar el especular también hasta 0. Subirle un poquito más en el constante. Listo. Me gusta utilizar Fong porque acá hay un tab que es un Rim Light. Se lo podemos prender. Hagamos que sea un rim azulito, como que está dentro del agua, un poquito más azul. Entonces aquí escojo el ángulo y la intensidad. Entonces, digamos que esto es una buena forma de integrar el look de Quill con la geometría 3D. Listo, entonces tenemos nuestro pingüino nadando. Hasta este momento no hemos hecho nada más que armar el setup. Entonces, la interactividad la quiero hacer con el mouse. Entonces, picho mouse in. Y este mouse lo que va a hacer es que me da dos valores en chop. La posición de mi mouse en X y en Y. Entonces, al moverlo hacia arriba y hacia abajo. Y izquierda y derecha. Entonces, yo le voy a decir que me los dé en números absolutos. Esto me lo da en píxeles. Listo. Para utilizar esto, voy a seleccionar cada uno de estos canales con la cajita de Select. Entonces acá escribo cuál canal quiero. Quiero el canal TX. Y yo sé que va de 0 a 1535. Entonces lo que voy a hacer es amarrar esto otra vez a un math. Y aquí en rango yo sé que voy de 0 a 1535. Y quiero que vayamos por ahí, no sé, de menos 5 a 5. Y ya les voy a mostrar qué voy a hacer con esto. Entonces ahora este mismo valor de 0 quedó hecho en este rango de menos 5 a 5. Y lo que voy a hacer es irme aquí al transform y decir, oiga, yo quiero que la posición en X de este objeto corresponda a este valor. Entonces nuevamente exporto este número y lo pongo acá como una chop reference y ya lo que está pasando es que dependiendo de dónde esté mi mouse, pues se está moviendo el pingüino. Entonces voy a poner la cámara un poquito más lejos. Listo. Hasta ahora, sí. Bien. Voy a copiar esos dos y voy a cambiar el canal con P aquí de propiedades, picho. Quiero que sea el canal TY. Entonces yo sé que lleva más o menos de 0 a 835. 835. Y aquí lo que voy a hacer es hacerlo de un rango por ahí de menos, bueno, vamos a ver, digamos menos 10 a 10 y vamos ajustando. Y con esta información voy a utilizarlo en el eje de Z. Qué tan profundo o qué tan lejos de mi chop reference está. Entonces, ahí voy acercando y alejando el pingüino. Entonces no quiero que se acerque tanto aquí cuando estoy. 7. Entonces puedo ir ajustando. Quiero que el valor máximo, de hecho lo voy a invertir, que sea de 7 a menos 10. Entonces ahí ya tengo, digamos, eso. Listo. ¿Qué más podríamos hacer con esto? Lo interesante de estos valores es que esos números los puedo coger para otras cosas. Entonces, por ejemplo, este mismo valor, con clic de la mitad, puedo dividir esta rama. Y lo que me interesaría a mí también es una forma en la cual, a medida que el pingüino va moviéndose en este eje, rote para que parezca que está nadando así. Entonces,
lo que puedo hacer es utilizar puedo averiguar la velocidad en la cual estoy moviendo el mouse. Entonces, para averiguar la velocidad en la que algo se está moviendo, hay una cajita que se llama slope, que si quieren saber, básicamente en matemáticas es la derivada de un cierto número. Entonces, para saber qué es lo que esto está haciendo, lo que puedo hacer es conectarle un trail que me permite ver, digamos, qué es lo que está pasando. Entonces, si muevo el mouse hacia abajo, si muevo el mouse hacia arriba. Pero digamos, este número esta señal es muy ruda. Entonces, lo que puedo hacer es conectar a este slope un filtro. Y lo que va a hacer ese filtro, básicamente, es, si conecto también este filtro aquí al trail para que lo vean, es homogeneizar esos números. Entonces, ahora es mucho más suave. Y siempre va a volver a cero. Entonces, ya con este valor, de nuevo lo que voy a hacer es conectarle un math y vamos a decidir qué rango de números queremos manejar. Entonces, aquí yo me puedo asomar y mirar, intentar mirar hasta dónde está llegando este número. Veo que está llegando más o menos como hasta menos 1200 cuando me muevo muy rápido. Entonces, digamos que este rango va de menos 1000 a 1000 y lo voy a pasar a menos 45 y 45, que van a ser los grados que voy a usar para rotar a nuestro pingüino. Con clic derecho puedo seleccionar varias cajitas para organizarnos un poquito. Entonces, este valor, este math lo voy a pasar a un nulo. Y esto va a ser rotación, quizás en X. Entonces, ahora me voy a mi transform y le digo, quiero que este número sea la rotación del pingüino. Entonces, cuando, uy, está invertido. Oh, que se ve bien. Se ve bastante bien. De un lado hacia el otro. Y podemos hacer lo mismo. Voy a coger básicamente estos mismos dos, copy paste, y ahora este que sea rotación en Z, supongo. Entonces, vamos a mirar aquí. Ahí, bueno, vamos a ver si es este y si no lo cambiamos. Pero entonces, si ven ahí, Sí, se está moviendo para adelante. entonces esto lo voy a invertir. Vamos a hacer que vaya de 45 a menos 45. Entonces, así va como apuntando con la cabeza hacia donde quiere ir. Listo. Entonces ahora hagamos un poquito que se vea mejor que esto. Para terminar, lo que voy a hacer es, en los tops, voy a buscar un gradiente. Vamos a hacerle un poquito de compositing. Entonces voy a hacer una rampa. Aquí en el common puedo mirar el tamaño de la resolución que estoy utilizando. Entonces voy a usar ese mismo tamaño aquí, 1280 por 720. Y vamos a hacer esta rampa vertical. Entonces vamos de blanco a negro. Yo voy a cambiar este blanco para que sea un poquito más azul. Y el negro también para que sea un poco más azul. Y en la mitad vamos a darle nuestro color como... Y una pregunta, la luz que pusiste al inicio, ¿esa es la que Sí, está funcionando como rim light ahorita o es otra? no, esta luz simplemente es para que, digamos, es Ok. como un ambiente general. Luz de Es ambiente. como un key light, sí. Exacto. El rim light es un efecto falseado que viene desde el material. Ok. Entonces, Pero no se podría dime, poner una luz en algún... claro, Sí se puede claro. también.
Sí, de hecho, ok. si quieres lo podemos intentar aquí en la luz. Esta es una point light, puedo hacer que sea una luz de cono. Digamos que lo que no es tan entretenido de este programa es que la interfaz es muy de programación, entonces Claro, no se ve. como que digamos que no es tan fácil llegar y decidir, bueno, quiero que esta luz pegue aquí, que no sé qué, entonces yo prefiero, por eso también en parte me gustó mucho utilizar estos assets y es que no requieren tanto trabajo, digamos, de, de setear luces para resaltar el look, como que Claro. creo que hacerlo plano ya le trae mucho valor. Pero entonces si te fijas, entre más me alejo de la luz, pues como que acá está mucho Ujú, más oscuro. sí. Sí, entonces bueno, listo. Aquí tenemos nuestro fondo. Voy aquí a hacer clic derecho también y le voy a decir insertar operador. Vamos a componer estas dos cosas juntas. Para eso utilizamos esta cajita que se llama el composite. Conecto estas dos acá y en la operación le voy a decir a top para que esté uno encima del otro. Entonces ya tengo mi pingüinito en el mar. Eh, sí, digamos. Bueno, una última cosa que les quería mostrar. Aquí en la cámara, en render, no, en settings, perdón, puedo ponerle fog. Entonces, eh, le voy a prender el fog para que miremos qué es lo que está haciendo. Le voy a quitar la opacidad al fog y y le voy a poner de color nuestro color de fondo, que digamos es más o menos este azul un poquito más oscuro. Y aquí ya voy a cuadrar la distancia. Entonces, a medida que mi pingüino se va alejando, Parece digamos que que se va desvaneciendo. se lo va consumiendo Ujú, el color. Entonces, súper. listo. Eh, sí, pues entonces así rápidamente es como uno podría darle un poquito de interactividad a un asset creado en Quill. Eh, con más trabajo se podrían hacer muchas otras cosas. Voy a aprovechar y les muestro rápidamente un experimento que estuve haciendo hoy. Voy a dejar un segundo aquí. Les muestro rápidamente este otro proyecto que digamos es más avanzado en lo que se está haciendo de programación. Eh, no es interactivo, pero básicamente lo que estoy haciendo en este es hacer como un cardumen de pingüinitos. Entonces, de nuevo, este muestra las cosas que resalten en la charla y es eh, que Claro. son assets que se pueden, digamos, multiplicar bastante eh, sin que haya mayores problemas de performance y tienen y rescatan como ese look tan chévere que nos gusta a todos de Quill. Sí. Ahorita, Entonces, lo que veo en eso que nos estás mostrando ahorita es que la animación de cada uno, o sea, todas están al mismo tiempo. Hay una forma de exacto. hacerle un delay a la animación de cada uno también, ¿o no? Seguramente existe la forma, en este momento no la sé, eh, pero digamos que cómo se podría combatir eso es haciendo, por ejemplo, 3 sistemas distintos, cada uno con la animación a distintas velocidades, Claro, y ya con eso, digamos, como que uno no se daría cuenta tanto de esa repetición. claro. Pero en este momento, como todos son clones, yo tengo una Ajá. sola animación que es esta. Y básicamente lo que está pasando es que yo estoy clonando esta animación muchas veces por un proceso que se llama instancing, que funciona en la GPU. Entonces es muy ligero y nos permite, digamos, tener muchísimas réplicas de esto. Vamos a ver, en este momento yo tengo un arreglo de 12 por 12 por 12, pero podemos subirlo, yo creo que por ahí hasta 64. Y esa, Miren, claro, y esa limitante de ahí va a depender que de tu computadora en este caso. sí, O, tal cual. pero eso es súper chévere. Se ve súper real, Y bueno, como y acá una. puedo Sí, bajarle la... tiene ese toque realista. Ajá.
Muy chévere. Y esto de aquí, luego si ya quieres hacerlo funcionar, así como las paredes que hiciste del jardín, ¿eso que lo exportas de alguna manera o directamente desde la computadora, desde el programa ya? Entonces, digamos, como esto todo funciona en tiempo real, hay varias formas de hacerlo. Básicamente, este programa está corriendo todo el tiempo en el computador, pero yo le digo que el output no sea adentro del programa, sino que, por ejemplo, yo puedo exportar esto como un video. Entonces, aquí le doy clic derecho View y me abre esta ventanita que solo muestra el video que está, digamos, pasando detrás. Perdón, que está pasando detrás. Y yo lo que puedo hacer también es programar, por ejemplo, esas pantallas están conectadas a un computador y funcionan como una segunda pantalla o una tercera pantalla o lo que sea. Y yo lo que puedo es ir aquí en los settings del proyecto y decirle que lo abra en el monitor. Specify monitor, monitor 0 está en este momento, pero le puedo decir monitor 1. Y entonces ahí lo que va a hacer es que va a sacar este output a ese segundo monitor en digamos, pantalla completa. Ok. Súper. Sí. Miren, les muestro un poquito cómo hoy preparando el demo alcancé a hacer un poquito más. Entonces hice un pequeño suelo y le hice como una superficie de agua también. Y es usando también la misma técnica que les mostré para las flores. Básicamente hice un grid. Al grid le puse un noise, que es, digamos, lo que hace que tenga como relieve. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero sí alcanzan Sí. a ver que ya no es digamos, un plano, perdón por la redundancia. Flat. Y eso también lo estoy desplazando en el espacio. Buenísimo. Listo, Y cuando, entonces, y cuando, déjame cambiarte, ahí deja ponernos los tres ahorita. Y cuando ya se va a hacer la experiencia, o sea, tú tienes los monitores y todo eso, pero la persona que va a interactuar tendría que estar que de frente a una cámara o entonces para como... esto es el sensor Kinect, Ah, ok. que es, aquí lo tengo, es el sensor de Xbox, pues, y yo puedo utilizar esto como un input en el programa de Touch Design. Este sensor es interesante porque no tiene, pues digamos, tiene esta cámara normal, eh, digamos cámara de video, pero también tiene unas Sensores. cámaras infrarrojas. Ok. Y con esas cámaras infrarrojas es que uno puede, digamos, tener ese sensor de profundidad y con la profundidad de las siluetas de las personas es que se está haciendo toda la parte interactiva en el de Ah, las ok, plantas. ok, ok. Pero Súper. entonces digamos que yo tengo el computador y tengo por un lado el cable largo del Kinect que está justo enfrente de la instalación. Si ustedes se dan cuenta en las fotos de la instalación abajo se alcanza a ver como un rectangulito en todo el centro de las pantallas. Ese es el sensor que está espiando a la gente y con el cual se está haciendo todo el procesamiento de las señales. Buenísimo. Súper bien. Hay una pregunta que nos han hecho en Facebook de Márquez Díaz Fernanda. Dice, ¿cuál es el mayor reto de hacer una instalación interactiva? ¿En qué fase? ¿O en el proceso de creación, o en la instalación, o en la operación con las personas? Bueno, buena pregunta. Yo diría que hay un poco dos grandes retos. O bueno, hay casi que yo diría que hay un reto por etapa. El primer gran reto es, digamos, lograr que, entre comillas, el cliente o el productor o las personas que estén a cargo de la instalación confíen en lo que se está haciendo del desarrollo, porque como muchas otras cosas pasa también con animación, el producto final es muy distinto a lo que se puede mostrar antes en el proceso. Entonces, sea un storyboard, sea un concept art, sea lo que sea, hay que saber manejar muy bien cómo se explica lo que va a hacer para que, digamos, por un lado queden convencidos y contentos,
pero tampoco se hagan expectativas que no se van a poder cumplir. Y el otro gran reto es, digamos, la parte técnica de los montajes, que siempre tiene, yo les digo, como imprevistos previsibles, porque en el momento uno no sabe qué va a salir mal, pero siempre sale algo mal, alguna conexión, alguna pantalla, algún sensor. Entonces hay que estar, digamos, preparado para lo desconocido y tener una buena actitud de poder resolver esos problemas in situ, faltando pocas horas para la inauguración. Creo que esos son como los dos grandes retos que hay en este tipo de instalaciones. ¿Y te pasó eso con la instalación del jardín? En esta pasó muy poco. Afortunadamente, el proceso de prototipado fue muy bueno, entonces no hubo, digamos, grandes problemas. Hubo, por ejemplo, las pantallas, como te conté, eran el doble de grandes de lo que iba a ser al principio, que fue fabuloso. Pero digamos que llegamos y tocó hacer optimización para que funcionara el doble de la resolución, cuadrar otra vez las cámaras para alejar un poquito más, como detalles y cosas, pero en general con esta estuvo bien. También porque, digamos, hay que saber engranarse muy bien con la parte técnica, que son las personas que proveen las pantallas, que dan las conexiones, que traen los servidores, todas estas cosas. Y ellos también en este caso hicieron su trabajo impecable, entonces casi que yo llegué y fue como una entrada HDMI, listo. No hubo que hacer muchas otras cosas. Súper. Una pregunta, ¿tú lo ves a este tipo de proyectos, de este tipo de instalaciones como una oportunidad para hacer, digamos, como de un trabajo de manera individual? O sea, muy aparte, digamos, de que podrías hacerlo con un equipo, ¿crees tú que es una oportunidad para que un artista, digamos, explore justamente digamos, esa parte de libre, creativa y pueda hacer sus propuestas de manera individual? O sea, ¿crees tú que es una manera correcta de seguir impulsando este tipo de instalaciones? ¿O si consideras que es mejor, literal, armarse un equipo de trabajo con varias personas para que quede llamemos de mayor calidad pues del proyecto? Uh-huh. Pues creo que haría un poco la analogía con, con los cortometrajes de animación, por ejemplo. Creo que no se trata tanto de que sea mejor o no, sino que, por ejemplo, en el caso de hacerlo como artista persona, se trata más de una obra que tiene unas inquietudes detrás y unas búsquedas que ya sean artísticas, gráficas, de interacción, lo que sea, que puede explorar una persona casi que como una búsqueda artística individual, como sería hacer un cortometraje de graduación o un cortometraje de artista. Ahora, si se está buscando hacer una instalación masiva, grande, que tenga varios sensores, que funcione permanentemente, que digamos logre cumplir con expectativas mucho más altas, pues yo creo que generar equipos se vuelve cada vez más imprescindible. Digamos, a mí me interesaría mucho empezar a trabajar esto con museografía, ver qué museos podrían apoyarse de cosas interactivas, cómo contar historias museográficas con este tipo de cosas, pero siento yo que para lograr un proyecto que esté al talante de un museo y que se pueda quedar ahí durante años, pues personalmente yo creo que tener un equipo es fundamental, desde el punto de vista de investigación hasta el punto de vista de desarrollo, que haya un apoyo técnico, que haya un programador con quien contar, que haya gente que sepa cómo van a estar las pantallas, cómo van a estar los sensores. Entonces creo que depende un poco el scope del proyecto y también de lo que se busca lograr con él. Porque, digamos, he tenido la oportunidad de hacerlos, estos proyectos más individuales, y ha sido un aprendizaje grande y ha sido muy divertido, pero a medida que voy avanzando sí quisiera poder tener gente con quien confiar y, digamos, poder aprender también de personas que sepan más que uno para poder avanzar más rápido y no tener, digamos, que ir arrastrando, buscando cosas para seguir mejorando uno
el cuarto de la casa. Claro. Súper bien dicho. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Ah, bueno, yo también tenía otra pregunta, que no sé si lo mencionaste al inicio y no sé, que si para mandar de Quill al Touch Designer existe alguna limitante, así como cuando vas a exportarlo para poder ver las animaciones en el VR, en el Oculus mismo, en el Theater, bueno, ya no es Theater. Pero ¿existe Ujú. alguna limitante con polígonos o algún tipo de cosa que se deba de tener en cuenta o no? Pues digamos, en lo que yo he trabajado, no he llegado a la limitante todavía, pero precisamente porque me he puesto en la tarea de hacerlo lo más bajito posible. No estoy buscando el techo Ujú. de decir hasta dónde me aguanta, sino que estoy un poquito al revés. ¿Cuál es lo mínimo que necesito hacer en Quill para poder agrandarlo y multiplicarlo en este otro programa? Em, pero yo me atrevería a decir que la respuesta a eso es básicamente lo que tu computadora aguante. Ok. Estos programas de tiempo real están hechos para recibir muchísima, como manejar cantidades de assets en tiempo real, pero me imagino que llegar a un punto donde importar los modelos sea muy pesado para hacer las interacciones o lo que se busque hacer más adelante. Ah, ya, ok. Listo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta en Facebook. A No, de ver. momento no. No, no. Listo. No sé si tengas algo más que contarnos, si tienes algún proyecto en el que estés trabajando nuevo o algo que quieras contarnos. Sí, No, ¿cuáles son tus planes para el futuro? pues por ahora descansar en Navidad y, y digamos el próximo año espero seguir trabajando en estas instalaciones interactivas. Estoy aplicando a varias convocatorias aquí en Colombia. Em, Vamos a ver si salen, lo sabremos en febrero del otro año para hacer un par de instalaciones de gran formato aquí en la ciudad. Em, y de resto, pues seguir aprendiendo y seguir experimentando sobre todo. Creo que eh, no sé si alguien más esté haciendo este tipo de vinculación entre Quill y Touch Designer. Sé que se ha usado, por ejemplo, para game jams en Unity o en Unreal, pero digamos que el output de estos softwares es sobre todo para videojuegos en computador o en consola, y a mí lo que me interesa es sacarlos a la calle, a los espacios, porque mucha gente me decía cuando mostré esta última instalación, que fue en esta ciudad Barranquilla, les estaba contando, eh, muchas personas que no han estado expuestas ni a nuevos medios, ni a realidad virtual, ni a cosas interactivas. Entonces, digamos, fue muy interesante y enriquecedor también ver cómo las personas que eran como ajenas a todo esto, cómo interactuaban, qué les parecía. Y todos me preguntaban, ¿esto es realidad virtual? ¿Esto es lo que la gente dice que es realidad virtual? Y yo, no, realidad virtual es tener un casco enfrente de la cabeza. Esto es como traer la virtualidad a un espacio social y no tener, digamos, la tecnología como un bloqueo entre las personas, sino la tecnología rodeando a las personas. Entonces, pues creo que eso es algo que me interesa mucho explorar, sobre todo en un mundo donde cada vez escuchamos más la palabra metaverse y las personas como que siento yo se van a empezar a aislar más en este tipo de tecnologías, y yo creo que lo que hay que hacer es precisamente utilizarlas, pero sacarlas de las pantallas convencionales y de los medios convencionales y de las interfaces convencionales, eh, para también conversar con la tecnología de una forma diferente, de una forma un poco más intuitiva y sin contacto directo con la máquina. Súper bien, muy bien dicho. Sí, súper. Súper. Miguel, ¿no tienes alguna otra duda? No, de momento está todo No. muy claro y Sí. estuvo espectacular la explicación. El demo me gustó muchísimo. La Ah, verdad es una herramienta que primera vez que la veo.
Y sobre todo el Touch Designer, no, la verdad nunca había tenido como la oportunidad de ver su funcionamiento desde la Matrix, ¿no? Entonces eso me pareció genial. Sí, Fabuloso. y otra cosa es, ¿en qué lugar alguien como nosotros que no conocemos esta herramienta podríamos aprender más de esta herramienta? En YouTube sería fácil buscar y Sí, encuentro full material sí. sobre esto. Hay dos grandes recursos que les aconsejaría. El primero es YouTube. Hay literalmente buscan Touch Designer Tutorial y hay horas y horas y horas y horas de contenido. Yo no creo que yo lo haya visto todo. Es Mm, una comunidad también muy activa. Entonces, el Discord también es otra gran herramienta que pueden buscar. Hay un canal de Discord de Touch Designer. perfecto. Entonces, pues esas dos se los recomiendo. Es un poco un aprendizaje similar al de realidad virtual en el sentido que es como un poco lanzarse al vacío, Ujú. pero abajo hay una comunidad de personas que están dispuestos a enseñar y apoyar y promover que digamos, sea como democratizar el acceso a estas tecnologías. Súper. Súper, de mi parte Perfecto. tampoco no tengo otra duda, me pareció súper interesante todo esto, no, yo tampoco sabía que existía esta herramienta y acá en Ecuador tampoco no conozco a nadie que haga algo similar. Creo que lo más parecido que he visto son estos videomappings, que no sé si usen Sí, algún software similar para hacer este tipo de cosas, pero algo como lo de Touch Designer o lo que haces con la interactividad con las personas no lo había visto. Está súper chévere que también se puede usar Quill. Y me imagino ujú, que no solo Quill, sino algunas herramientas también de VR como, no sé, el Medium, por ejemplo, tal vez puedas Ujú. meter cosas de ahí, o el Sketch, ¿cómo se llama? El Gravity Sketch, el Gravity Sketch, ajá. o alguno de Sí, estos softwares. Yo me imagino que todos, porque todos los importas como FBX, ¿viste? Creo, o algo así. sí, Y exacto. entonces, súper interesante esta herramienta para tener más opciones de crear y experimentar. Claro que sí. Y me alegra mucho también haberles presentado la herramienta. Gracias por el espacio. Y nada, espero estarles mostrando nuevos experimentos y nuevas cosas y que sigamos ahí en contacto aprendiendo los unos de los otros. Sí, Perfecto, muchísimas gracias. en cualquier momento, cuando tengas algo nuevo que mostrar, igual nos puedes avisar y concretamos alguna otra charla para la comunidad. Muchas gracias, Daniel, por Gracias. tu tiempo, por todo lo que nos hablaste y les recordamos a la comunidad que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como @clan de artistas VR y en YouTube como el clan de artistas VR y pueden ver todas las charlas que hemos tenido con los diferentes speakers, incluso esta también la vamos a subir y va a quedar también aquí grabada en Facebook. Entonces, nos despedimos. Chao, Daniel, muchas Gracias. Que gracias por pasen bien. todo. Chao, Miguel. Buenas noches. Nos vemos. Chao, que estén muy bien todos.